Buen día, este es mi proyecto de desarrollo de proyectos. Se titula Relación entre las reglas del uso del celular en el aula y su impacto en el aprendizaje y atención de los estudiantes. Mi nombre es Itlali García de León López y soy estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en traducción en la UABC. Primeramente quiero comenzar presentando mi árbol de problemáticas con las causas y efectos. Primero que nada, tengo carencia de estrategias para regular el uso de los celulares en el aula. Esta es una causa y el efecto es la indisciplina y conductas irresponsables. Eh, Opino que debido a que estamos en un entorno donde todos somos adultos, los docentes muchas veces dejan a los estudiantes ser libres y tomar sus propias decisiones. Y eso es perfecto, pero ¿en qué momento pasa la línea y ya es demasiado? Y los estudiantes no pueden ponerse límites a sí mismos para no comportarse de manera indebida. Otra causa es deseo de aceptación social entre comunidades de jóvenes estudiantes. Entre las personas, hoy en día nos comunicamos por medio de teléfonos celulares, por redes sociales, mensajes de texto. Entonces es indispensable para una persona tener un celular. Eh, Ahora, poniendo esto en contexto de los jóvenes, siempre hay como que esta cuestión que envuelve a la moda o que implica estar en contacto con amigos o en contacto con ciertos grupos que son del agrado y cosas de ese estilo. Los efectos pueden ser bajo rendimiento escolar, o sea, preferir estar utilizando las redes sociales u otros métodos de entretenimiento en el celular que dedicar tiempo a estudiar. Y también tengo como última causa y efecto el formato adictivo de la sobreestimulación causada por las distintas funciones de los celulares. Em, Como efecto de esto, tengo que el deterioro del foco de atención y la concentración en clase se ven muy afectados. Voy a hablar más a detalle sobre esto. Esto es sobre la teoría de la conducta cognitiva y ese fue mi base para crear el proyecto. Mi objetivo general es analizar la relación que tienen las reglas del uso del dispositivo celular dentro del aula universitaria y el impacto que tienen en el rendimiento académico del estudiante. Es claro que si usamos mucho el celular nos va a ir mal en la escuela, pero lo que yo quiero investigar aquí es a qué nivel o en qué grado va la situación. Como objetivos específicos tengo en primer lugar, ver cómo es que los estudiantes interactúan con su celular, qué tanto tiempo dedican a actividades recreativas o de ocio en el teléfono y cuáles son con fines académicos, además de la opinión personal de cada estudiante. También, como segundo punto específico, quiero evaluar las reglas desde la perspectiva de los docentes, ver qué opinan, cómo lo implementan ellos, qué piensan sobre la nueva generación y cómo ha evolucionado a través de los años. Y finalmente, quiero llegar a la conclusión de qué método es mejor para manejar el teléfono celular dentro del aula. Em, Sí, una manera de verlo como que todos son adultos y es responsabilidad de cada quien, o una forma muy estricta de que celulares apagados y ver qué es lo que mejor se acomodaría a cada caso. Mi justificación es muy simple. He visto y he vivido a lo largo de mi experiencia escolar situaciones donde compañeros o yo nos quejamos de que utilizamos mucho el celular, pero aún así no dejamos de hacerlo. Entonces sé que hay un público a quien esta investigación le puede ayudar. Em, de igual manera, sé que Mm, es un es algo un poco, no es tan sencillo como decir: "Ay, nada más no lleves tu celular", porque no se puede subsistir sin celular. Además, hay estudios que demuestran, que quitarle un celular a un joven hoy en día genera ansiedad, impaciencia y muchos sentimientos negativos.
En alcances y beneficiarios están, por supuesto, los estudiantes universitarios, que a final de cuentas ellos son el objeto de estudio y son quienes enfrentan la problemática del uso excesivo del celular en el aula y en otros contextos. Ahora, comenzando con el marco teórico, tenemos primero la teoría de la carga cognitiva de John Sweller de 1988. Esta es una de las teorías que yo utilicé para basar mi investigación y esta teoría se desarrolla a partir de la clasificación de memoria de trabajo. La memoria de trabajo también es un concepto desarrollado por Sweller en 1988 en el mismo trabajo y dice que es un sistema cognitivo que retiene y procesa la información que es utilizada al momento de realizar tareas intelectuales conscientes. Esto quiere decir que regula la toma de decisiones, el razonamiento, la resolución de problemas y cosas importantes que tienen que ver con los impulsos y también con las acciones. También tenemos la atención sostenida de Posner de 1980. Y esta nos dice que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de mantenernos en un estado alerta y vigilantes y atentos. Entonces, él lo clasifica como en una red de estado de alerta que es cuando nos mantenemos orientados, cuando estamos enfocados en una situación y que tenemos el control cognitivo de nosotros mismos y que también podemos resolver problemas. También habla sobre el razonamiento del ser humano. Ahora tenemos la estimulación digital de Small y Vorgan. La estimulación digital es todo este conjunto de acciones que hace que nuestro cerebro se mantenga trabajando y siempre esté con la memoria de trabajo encendida gracias a la sobreestimulación que recibimos de las redes sociales o de los videos. Porque la memoria de trabajo se enciende justamente cuando estamos en este estado de atención sostenida, porque estamos poniendo atención conscientemente. Cuando nosotros vemos estos videos cortos o cuando tenemos estas estimulaciones digitales, nuestro cerebro siempre está trabajando. Entonces, esto, este constante trabajo de esta área de nuestro cerebro causa eventualmente un deterioro. Entonces, este deterioro que la constante exposición a la sobreestimulación que recibimos por las pantallas digitales, por los videos cortos, por las redes sociales, entre otros factores, es lo que nos explica Small and Morgan. Cuando nosotros nos exponemos constantemente a esta clase de contenido, nuestras conexiones cerebrales que están relacionadas con la atención sostenida, o sea, las habilidades sociales y las del pensamiento subjetivo, se comienzan a debilitar y se debilitan tanto que a veces ya llega un punto donde no podemos retener bien la información. Em, entonces, cuando nosotros estamos distraídos mientras estamos en clase y utilizando el celular, es imposible que nos concentremos por esta cuestión de las multitareas, ¿no? Que explican en el deterioro cognitivo. Entonces, Sweller nos dice que la carga cognitiva extrínseca es aquella que viene desde el exterior hacia el estudiante. Me refiero a que el estudiante tiene estos momentos de complejidad o de dificultad al momento de entender instrucciones o de saber qué está pasando por la relación externa que tiene el celular y las constantes distracciones, notificaciones y demás cosas que se ven en el teléfono. Em, Después tenemos que estar la relación de todo, esta es la relación de todo eso con el celular. La metodología de mi investigación fue únicamente cuantitativa, pues solamente llevé investigación de encuestas y después las analicé. Y aquí también adopté un método descriptivo correlacional de encontrar la relación que tiene el uso del celular con las descripciones que presentan los estudiantes al momento de explicar las problemáticas que presentan. Aquí vamos a identificar los comportamientos del uso del celular en el aula y también la relación que tiene con las reglas de la regulación. Esto quiere decir cómo se comportan los estudiantes mediante la presión de recibir reglas siendo ya adultos. Para obtener los resultados de el proyecto, yo me basé, como mencioné, en una encuesta.
realicé 7 preguntas. La primera pregunta fue, ¿cuántas veces al día usas el celular durante tus clases universitarias? El 50% de los estudiantes reportaron que lo utilizan regularmente. Esto quiere decir, a mi escala, de 3 a 6 veces por clase. Eh, pero aquí hubo un resultado que me pareció interesante, porque las opciones fueron 4. No lo uso, pocas veces, regularmente o frecuentemente. Y el 100% de los alumnos utilizaron o escogieron una de las opciones que utiliza el celular. Entonces, pues esto demuestra que todos los estudiantes usan su celular dentro de clases. Y la pregunta número 2 era para saber cuáles eran las actividades principales que hacían con su celular en clase. Em, Esta fue una pregunta de selección múltiple, así que 16 de los 22 participantes declararon que utilizan el celular para buscar información relacionada con clase. En segundo lugar, 15 de los 22 estudiantes lo usan para enviar mensajes de texto y 12 de 22 estudiantes lo utilizan para redes sociales. Después hay otros componentes como leer, ver partidos de deportes, jugar videojuegos, pero eso ya es la minoría. La tercera pregunta fue, ¿en qué momento del tiempo de clase sientes más necesidad de usar el celular? Esta fue una respuesta de selección múltiple. Vimos que el 50% de los estudiantes lo utilizan durante la elaboración de trabajos de clase o proyectos, lo que es muy bueno, pero también lo utilizan mucho al inicio de clases o cuando el docente comienza a hablar o dar explicaciones y en trabajos grupales. También hubieron alumnos que mencionaron que lo utilizan cuando se aburren o durante exámenes o pruebas. La cuarta pregunta fue, ¿crees que el celular te distrae de lo que dice el docente o de las actividades de la clase? El 63.6% respondió que en ocasiones y el 22.7% dijeron que no. Aún así, hay un 13.6% que dice que sí, que el celular es un distractor grande cuando el docente imparte actividades de la clase. Esta es la quinta pregunta y dice, cuando recibes una notificación, ¿cuánto tiempo tardas en volver a concentrarte en la clase? La mayoría de los estudiantes seleccionaron que tardan pocos segundos, lo que es excelente, pero hubo un porcentaje de 9.1% que dura 5 minutos o más. Eso quiere decir que no nada más revisan la notificación, sino que eh, la notificación completamente tomó su enfoque de la clase hacia lo que sea que estén viendo en el celular. También realicé 2 preguntas más. Esas fueron de carácter abierto para que los estudiantes pudieran, ejemplificar de mejor manera sus opiniones. Y la sexta pregunta dice, em, ¿qué reglas sobre el uso del celular existen actualmente en tus clases y las cumples? Aquí utilicé una herramienta de inteligencia artificial para poder, poner los datos en porcentaje y los resultados fueron que el 45% de estudiantes reporta que no hay reglas del uso del celular en el aula. Em, Esto quiere decir que lo pueden usar como ellos quieren. También em, esto me lleva de regreso a lo que vimos la problemática, en el árbol de problemáticas, donde no hay medidas regulatorias para el celular a nivel universitario. Y hubieron otros que dicen que aunque sí hay normas informales o no bien establecidas, no siempre las cumplen. En realidad, solamente hay un porcentaje muy bajo de quienes las cumplen. El 38%, por ejemplo, dijo o utilizó frases como no la cumplo a veces o me distraigo fácilmente. Sin embargo, hubo un estudiante que puso que tiene una clase donde el uso del teléfono está completamente prohibido, así que esa sería la excepción. La pregunta número 7 también fue de índole abierta y dice, si la universidad implementa reglas estrictas, celular apagado toda la clase, ¿las aceptarías? ¿Por qué? Y aquí el 64% de los estudiantes rechazaron las reglas estrictas.
Entre las justificaciones para esto o las razones para esto fue por cuestiones de emergencia o por la perspectiva de la responsabilidad adulta. Em, Sin embargo, también hubieron quienes comentaron que no, porque el celular es de cada quien y es responsabilidad de cada quien si quieren poner atención o no. Y únicamente el 23% aceptaron o reconocieron que el celular sí es una distracción y sí permitirían y seguirían esta regla. Mm, Como conclusión, encontramos que el celular sí es un distractor y sí necesitan regulaciones del uso dentro del aula para el bienestar de los estudiantes. Sin embargo, como vimos en las muestras que dieron en la encuesta, en la respuesta de la encuesta, la mayoría de estudiantes no responden bien ante las reglas muy estrictas. Em, Así que mi propuesta finalmente fue que hay que mantener un espacio donde se pueda haber cabida para la flexibilidad y los estudiantes parecieron responder mejor a cuando la regla era mantén tu celular guardado en vibrador y sácalo solamente cuando sea necesario. Em, Después de analizar lo que dijeron los estudiantes, firmemente creo que esa es la mejor opción. Y esto sería todo por mi investigación. Muchas gracias por la atención. A continuación hablaré sobre dónde hice mi divulgación del proyecto y las bibliografías. Este fue el sitio donde decidí dar la divulgación de mi proyecto, es en Instagram. Hice una pequeña presentación muy sencilla sobre todo lo que quise dar a entender durante mi proyecto, aconsejándoles al final que sean responsables con el uso de los dispositivos electrónicos. Entre los comentarios que pusieron se encuentran uno como por ejemplo, acabo de ver esto en clase y es completamente cierto. Me di cuenta de mi excesivo uso del celular, así que de ahora en adelante tendré más cuidado en cómo manejo mi tiempo y en dónde concentro mi atención. Gracias por el post. Hay otro que dice, es verídico, parece ser que cada vez más generaciones futuras retienen cada vez menos información. Todo por culpa de estar scrolleando en Reels o en TikTok cuando en clase se requiere mucha concentración para entender el tema impartido por el docente. Y hay algunos más. Al finalizar el proyecto, el post alcanzó 52 likes y 21 comentarios. Y es todo.